Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Redragon y estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio del curso de Photoshop CD 2015. Y bueno, nada, vamos a estar en... Hoy, como presenté en el PowerPoint, en el vídeo anterior, vamos a ver el capítulo 1, la interfaz y un poco por encima las herramientas que tenemos. Es decir, el nombre y qué hace cada una más o menos. Pues nada, como veis, esto es la interfaz de Photoshop, donde, bueno, pues como casi todos los programas, tenemos en la parte superior el menú, no sé decirlo, y el área de menú de archivo, edición, imagen, y seguidamente abajo tenemos un panel de propiedades. Según la herramienta que tengamos seleccionada, estas propiedades van a cambiar. Por ejemplo, vamos a seleccionar la primera herramienta, que es aquí, es herramienta de mover. Como veis, ha cambiado todo totalmente. Si cambiamos otra selección, vuelve a cambiar. Y así con todas las herramientas que tenemos en nuestro lado izquierdo. Bueno, para ampliar un poquito más, lo que vamos a hacer va a ser hacer un archivo nuevo. Vamos a hacerlo por 1000 por 800, por ejemplo. Y aquí tenéis el nombre del título, a medida, que son tamaños preestablecidos, anchura, altura, donde podemos configurarlo en la medida que queramos, la resolución, que eso dependerá de la calidad que queramos para nuestro trabajo, el modo de color, ya sea mapa de bits, que son trabajos de línea, escala de grises, color RGB, es decir, color para web o digital, y color CMYK, que es para impresión, y color lab, que es el color real que el ojo humano ve. Vamos a elegirlo en RGB y estas presets lo dejamos como está, son perfiles de color, que esto es ya de una forma más avanzada. Vamos a dejarlo así y vamos a dar OK. Muy bien, se nos crea nuestro cuadro, este cuadro blanco, como veis. Se nos crean automáticamente aquí unas guías, unas reglas que podremos ocultar o no ocultar. Podemos dejarlas vistas o no vistas. Bueno, veamos. Herramienta de mover. Sirve para mover objetos. Simplemente. Vamos a importar una imagen en nuestro documento. Bueno, pues simplemente vamos a hacer una forma para poder moverla y para que veáis cómo funciona. Vale, hemos creado una forma, aunque vamos a hacerla de color rojo. Aquí con el relleno rojo, y vamos a poder moverla. Como veis, aquí la podemos mover perfectamente. Por otro lado tenemos la herramienta de selección, donde podremos seleccionar una parte de nuestro documento. Podemos hacer selecciones de todo tipo. La siguiente herramienta es otro tipo de selección, donde es la herramienta lazo, donde podemos hacer selecciones a mano alzada o de forma poligonal. La herramienta de selección, otro tipo de selección, ya veremos más adelante en el segundo capítulo donde explico estas 4 herramientas. Y bueno, seguimos con el crop, donde podremos cortar nuestro documento en las dimensiones que queramos. Por ejemplo, podemos cortar nuestro documento, si no nos gusta de este tamaño, podemos aquí establecer tamaños predeterminados, o simplemente aquí, como vemos, a proporción original, ancho y resolución, es decir, podemos poner un ancho, un alto y una resolución y ponerlo, y podríamos pues recortar nuestro documento. Por ejemplo, vamos a dejarlo así y nuestro documento sería de estas medidas. Por otro lado, tenemos el cuentagotas, que es para coger el color que tenemos aquí. Ahora que cogemos el blanco, como veis aquí cambia. Cogemos el rojo y aquí cambia. Este es el tampón, el corrector puntual y varias herramientas más. Son herramientas de corrección, donde, bueno, por una serie de parámetros que tiene Photoshop guardados, nosotros podemos retocar o corregir, por así decirlo, zonas de la foto. La herramienta pincel, acompañada de la herramienta lápiz. Por otro lado, el tampón de clonar. Aquí también tenemos el pincel historia, que también veremos adelante cómo funciona. El borrador, donde simplemente vamos, por ejemplo, a hacer esto, y donde simplemente pues podemos borrar. Siempre borraremos con el color que tengamos de fondo. Es decir, si nuestro color es negro,
y esta capa vamos a quitarla. Nosotros pintaremos, en este caso, de color blanco, ¿vale? Vamos a borrar esta capa. Por otro lado, también tenemos la herramienta degradado. Simplemente es para crear degradados. Hay muchas formas de degradado, ya lo veremos más adelante también. Por otro lado tenemos la herramienta de dedo o desenfoque, la herramienta de la esponja o sobreexponer y subexponer, son tres herramientas muy útiles también, y la herramienta de pluma, una de las más utilizadas en Photoshop para crear trazados, selecciones o simplemente especie de dibujos. Por ahora la herramienta de texto, otra también muy utilizada, donde podemos escribir cualquier cosa, como veis aquí. Y por último la herramienta de selección, ¿veis? Podemos mover, por ejemplo, cada nodo, es decir, podemos modificar cada nodo por separado, siempre que se ilumina, se selecciona, está así, y lo pinchamos dentro y podemos seleccionar de cualquier forma el nodo. Y por último la herramienta forma, donde ya he hecho antes una forma. Y donde podemos elegir varios tipos de forma. Por último, la herramienta de mano, que es para poder mover nuestro lienzo, por así decirlo, cuando trabajamos con un zoom más amplio. Y por otro lado, la herramienta de zoom, donde si pinchamos y arrastramos, hacemos zoom a una zona concreta, como veis aquí, hacemos zoom a esta zona, y si lo cambiamos, deshacemos el zoom, como veis. Vale, estos dos cuadraditos, color frontal, color de fondo. Como bien está, el color frontal es el de adelante, es decir, con un pincel con el cual pintemos, vamos a elegir en esta capa, el pincel pintaremos en rojo, pero si le damos la vuelta con esta cruz, pintaremos en negro. Es decir, podemos intercambiar los colores o simplemente hacer doble clic y cambiarnos al color que queramos. ¿Vale? La máscara rápida, una forma de selección a través del pincel. Si la quitamos, creamos esa selección. Y la herramienta de el modo de pantalla. Podemos cambiar la pantalla completa, pantalla entera, como veis aquí. Vamos a salir con la letra F y volvemos a donde antes. Vale, arriba, pues lo de típico. Archivo, edición para definir diferentes tonos, diferentes opciones de nuestro trabajo. Imagen para tener, aquí hay un modo más, unos ajustes más avanzados de nuestra imagen y donde se centra el retoque fotográfico en el brillo, el contraste, los niveles y las curvas, bueno, etcétera. Capa para trabajar las opciones de las capas y bueno, ya veremos este menú también un poquito más amplio según vayamos trabajando. Por otro lado, a nuestra derecha tenemos el panel de realmente herramientas, pero por otro lado, o sea, es el panel de ventana, mejor dicho. Tenemos, por ejemplo, vamos a ampliar esto y donde veis tenemos, si damos en ventana, aquí podremos sacar cualquier tipo de fuera. En este caso yo tengo estos, son los más utilizados y bueno, el color, donde veis tenemos muestras de colores y el selector de color. Es lo mismo que aquí, que ahora tenemos a la izquierda, pero más de modo más profesional. Color de muestras. Como veis, cada pestañita, cuando damos, se muestra aquí en pestañas. Este número de pestañas varía, depende de la carpeta que tengamos. Aquí tenemos estas rayitas separadas, en los separadores, tenemos 1 y 2, pues entonces aquí, color y muestras. La biblioteca aquí podemos tener, podemos añadir elementos, los ajustes, como veis aquí, niveles, contraste, todo lo que tenemos aquí, podemos hacerlo aquí. Y estilos ya predefinidos, por ejemplo, veis, esa capa se ha convertido en ese tipo de estilo, podemos cambiarlo y cambia al estilo predefinido que tiene. Por otro lado, del panel historia, o sea, que aquí se reflejará, está predefinido creo que 100 veces en las preferencias de Photoshop, pero cada acción que vayamos, si pinchamos aquí, volvemos totalmente al inicio.
por ejemplo, queremos aquí, ¿ves? Un punto de ancla nuevo, pero yo me he equivocado y no quiero el trazado. Entonces nos quedamos aquí, en la herramienta de degradado, por ejemplo. El panel de acciones, que es para crear acciones predefinidas, es decir, si queremos editar varias fotos a la vez, por ejemplo, y siempre sabemos que vamos a hacer la misma acción, podemos automatizar cosas. El panel de propiedades, ahora mismo no tengo nada seleccionado, entonces no hay propiedades. 3D, para trabajar con objetos 3D. El panel de capas, uno de los más utilizados, con canales y los trazados, son los tres más utilizados y donde el manejo de ellas es imprescindible. Canales y trazados, como veis aquí. Carácter va a ser para modificar cualquier propiedad de texto o párrafo, en este caso para modificar las propiedades de párrafo. Y pincel. El panel pinceles es una herramienta donde podemos personalizar nuestro pincel al máximo. Podemos hacer que nuestro pincel tenga distorsión, que pinte de forma irregular, que pinte de otra forma que no sea redonda, cuadrada. Tenemos infinidad de posibilidades. Y ajustes predicciones de pincel, donde tenemos diferentes tipos de pincel. Por ejemplo, cogemos este pincel y pintamos. Hacer una nueva capa. ¿Veis? Como veis, tenemos un pincel extraño donde pinta en círculos. Por ejemplo, para crear efectos muy bonitos podemos utilizar el pincel este y muchos más. No hay mucho más que explicar. Eso se supone que este es un vídeo de introducción para que conozcamos el entorno de trabajo y sepamos movernos por ello. Y luego también una de las que se puede utilizar, depende de los trabajos que llegamos a utilizar o que vayamos a hacer. Aquí a la derecha tenemos aspectos esenciales, 3D, si solo vamos a trabajar que en 3D y nuestro entorno de trabajo se centraría solo en 3D y nos harían las herramientas básicas para el 3D. Para movimiento, para pintura, para fotografía, para tipografía, nos cambiaría de forma automática el espacio. Podríamos restaurar nuestros aspectos esenciales hacia antes, hacer un espacio de trabajo con nuestra forma y crear nuestro propio espacio donde, por ejemplo, a la izquierda podemos también tener cualquier ventana y podemos obtener, por ejemplo, el panel capas, podemos moverlo hacia la izquierda y tener siempre el panel capas hacia la izquierda. Los paneles podemos moverlos libremente, como veis. He sacado este panel. He sacado este panel y puedo tenerle aquí perfectamente o aquí dentro. Podría tenerle aquí mismo. Lo normal es que esté hacia la izquierda, pero bueno, mucha gente te hace más cómodo trabajar cerca del documento y como veis podemos distribuirlo en 2 columnas o en una columna. Yo trabajo mucho más cómodo en una columna, pero bueno, hay mucha gente que para tenerlo más accesible utiliza una columna. Para mover los paneles automático, como veis, sale esa solapa. Hacemos así y sale esa solapa. Bien, dejamos clic y volvemos a tener anclado a la zona de la izquierda. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que que os haya gustado, que os sirva y que bueno, que si apoyáis esto con likes podamos seguir con el curso, donde a mí pues es un trabajo realizar esto día a día y grabar y tal, pero bueno, espero que os guste y que bueno, pues aprendáis todos de forma pues eso, gratis y yo siempre explicando de la mejor manera posible. Bueno, espero os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.